lo que nos corresponde a nosotros. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Yo quiero empezar enseñándoles las 3 más grandes mentiras que se predican hoy en las iglesias. Las 3 más grandes mentiras. La número 1, hermanos, es la gente que habla que salvos, siempre salvos. Esa es una de las mentiras que ha traído, hermanos, a muchos pueblos de Dios a venir a la iglesia un día y practicar el pecado otro día, como que si nada está pasando. Si usted lee Romanos capítulo 11, todo lo que es el versículo 20 y 22 de Romanos 11 al 22, usted se da cuenta, hermanos, de que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando a la iglesia y le está diciendo de que así como Dios mostró su misericordia y su gracia por el pueblo de Israel, y que muchos de los judíos fueron quitados del pueblo de Israel por incredulidad, y nosotros fuimos injertados por la fe en Jesucristo, Pablo dice estas palabras: no ensoberbezcáis, temed a Dios, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Entonces, cuando aceptamos a Jesucristo, hermanos, yo siempre he dicho esto, cuando la fe cristiana llega a nuestro corazón, llega por el oír la palabra de Dios, es el inicio de nuestra vida cristiana, pero no es el fin. ¿Qué le quiero decir? Usted sabe cuándo inició como hijo de Dios, pero no sabe cuándo va a terminar. Hay personas, hay hijos de Dios, yo conozco hermanos en mi país, 50, 60 años siendo pastores. Es un camino muy largo. Y he conocido también hermanos que aceptan a Jesús hoy y al día siguiente amanece muerto. Casi le salió gratis todo. Pero a otros tenemos que caminar cargando la cruz por el desierto hasta coronar nuestra carrera. Entonces, si una persona está predicando salvo, siempre salvo, está en contra de las enseñanzas que Cristo nos dejó a nosotros. La otra mentira es, hermanos, que la gente enseña que Jesucristo ya pagó por los pecados pasados, presentes y futuros. Y por tanto podemos pecar y no pasa nada. ¿Ve cómo dice? Es otra de las grandes mentiras, hermanos, que se ven en los púlpitos hoy en día. Cuando yo leo Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5, donde Jesús dice: arrepiéntete, si no vendré pronto y quitaré tu candelero de medio. Haz las primeras obras, las primeras obras, mira pues de dónde has caído. La Biblia dice que Jesús murió en la cruz y Él pagó el precio para darnos salvación a nosotros. Sin embargo, no es una licencia lo que Jesús nos ha dado para que nosotros pequemos de manera deliberada. Al contrario, Jesús nos saca del mundo, nos quita la maldad de nuestro corazón, nos hace nueva criatura para que nosotros dejemos de pecar. Si un pastor, si un ministro, una iglesia está diciéndole a la iglesia que Jesús ya pagó por todo y que puede pecar y que no pasa nada, lo que está haciendo es dirigiéndolo totalmente hacia su perdición. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte eterna. Entonces, como un ministro está diciendo que ya Jesús pagó por los pecados pasados, presente y futuro, usted puede pecar y no pasa nada. Y la otra cosa que dice la gente hoy en día, que ya Jesucristo dice, pagó el precio por todo. Jesús hizo toda la obra de redención, por lo tanto usted y yo no necesitamos hacer nada. Es otra de las grandes mentiras que se ven hoy en día en los púlpitos. Cuando Jesús habla acerca de que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que morir a nosotros mismos. Incluso Jesús habla y dice que si nosotros no aborrecemos a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestra esposa o esposo o hijo, y no llevamos nuestra cruz, no somos dignos de entrar al reino de los cielos, o no somos dignos de ser llamados discípulos de Él. Entonces, como una persona me dice a mí, o como una persona predica diciendo de que no pasa nada, ya Jesús pagó por todo, usted solo acepta a Jesús y vive su vida como quiera y no se esfuerce. La Biblia está lleno de pasajes bíblicos, no solamente de manera como consejo espiritual bíblico, sino también como exhortación y como ordenanza de Dios. Esfuérzate y sé valiente.
No temas, esfuérzate a entrar. Ancha es el camino a la perdición y angosta es el camino a la vida. Esfuérzate a entrar por él. Si la Biblia habla que tenemos que esforzarnos, porque hay personas que dicen de que como ya Jesús pagó por todo, usted no necesita hacer nada. Es una de las grandes mentiras. Cuando aceptamos a Jesús nosotros, hermanos, somos nuevas criaturas, somos niños espirituales. Y empezamos a crecer nuestra vida espiritual, y mientras más crecemos, nuestras necesidades se van aumentando. Necesitamos ayuda de las personas maduras en las iglesias. Necesitamos la ayuda de Dios, pero también necesitamos que nosotros pongamos de nuestra parte. Porque si yo no me esfuerzo, hermanos, si yo no pongo de mi parte para apartarme del pecado, por mucho que yo entienda la palabra, por mucho que me la prediquen, por mucho que yo venga a la iglesia, yo siempre voy a desobedecer a Dios. Y Dios no nos ha llamado para eso, hermanos. Nosotros somos hijos de obediencia, no somos hijos de desobediencia. ¿Entiende eso? Lo que le quiero decir es esto. Es ciertísimo, dice la Biblia en Efesios 2, capítulo 2, que la salvación, dice, es por gracia, dice, no es por obra, para que nadie se gloríe. Ok, la salvación viene a nuestra vida cuando abrimos nuestro corazón a Cristo, pero ¿qué sigue? ¿Qué es lo que sigue? ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados para ver qué pasa? Por eso es que hay muchos cristianos hoy en día en las iglesias, hermanos, que no tienen ese carácter espiritual, ese carácter de Cristo, para poder pelear cada día la batalla de la fe, para no caer. Pablo dice en Corintios, el que piense estar firme, mire que no caiga. También Pablo dice, no sea que siendo heraldo de muchos, yo mismo voy a quedar eliminado. Pablo también dice, yo no es que lo haya alcanzado todo, pero una cosa hago, dejo lo que quedó atrás y me extiendo hacia adelante para alcanzar ese supremo llamamiento por el cual fui llamado por Cristo Jesús. Necesitamos cada día esforzarnos en la gracia de Dios, hermanos. No es que voy a aceptar a Jesús y me voy a quedar con los brazos cruzados y decir, salvo, siempre salvo. Cristo pagó por mis pecados pasados, presente y futuro, y estoy bien blindado. Jesús sufrió por mí, hizo todo lo que tenía que hacer y yo no tengo que hacer nada. Eso no es el plan del Evangelio. Todo eso contradice lo que la palabra de Dios enseña, todo eso contradice lo que Jesucristo enseñó y contradice lo que los apóstoles vivieron. Porque todos los apóstoles, menos Juan, fueron sacrificados por la causa de Jesucristo. ¿Entiende? Ellos vivieron, hermano, muchas tribulaciones. Usted, la vida de Pablo es una vida, hermano, para que usted la pase viendo todo el resto del día que usted quiera, y es una vida que está llena de sufrimiento, llena de problemas, pero Pablo nunca volteó a ver atrás. Pablo siempre se esforzaba cada día y seguía para adelante y seguía para adelante porque él quería coronar su carrera. Vamos a ver lo que dice otro de los apóstoles, hermanos, el apóstol Pedro. Leamos segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Estamos ahí, hermanos. Miren lo que dice, prestemos atención palabra por palabra. Versículo 5 dice, vosotros también, le habla Pablo a la iglesia, vosotros también, miren qué bonito, poniendo toda diligencia. La palabra diligencia es prontitud para obedecer o para hacer lo que Dios nos manda hacer. Diligencia es lo contrario de negligente. Como que usted tenga el trabajo, hermano, y le manden a hacer un trabajo específico, ¿ok? Y que de ese trabajo específico va a haber gran producción en la empresa, pero usted diga, después lo hago. Y cuando quiere ir a ver lo que hizo, no hay nada y todo se atrasó porque usted fue negligente. La palabra diligente es en el momento que Dios te habla, en el momento que Dios te envía, en ese momento actúa. ¿Okay? Por eso Pedro habla sobre eso y dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, dice Pedro, añadid a vuestra fe. No dice que Dios le va a añadir, dice que usted y yo tenemos que añadirle a nuestra fe. Hablamos al inicio, ¿qué es? ¿Cómo recibimos la fe nosotros? La recibimos por el oír y el oír la palabra de Dios. Hay varios tipos de fe en la vida del ser humano. Todos los seres humanos tienen fe humana, pero la fe cristiana solamente viene cuando abrimos nuestro corazón a Cristo. Ahora, la misericordia de Dios nos alcanza a través de Jesús,
Y Él pone en nosotros su fe para que creamos y seamos salvos, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Amén. Usted no se puede convertir, los seres humanos no se pueden convertir a Jesús cuando ellos quieren. No, es cuando Dios toca su corazón. Cuando Dios toca el corazón y hace ese llamado, es cuando uno tiene que correr. ¿Sabe por qué? Porque en muchas personas esa invitación solamente le llega una vez. El que manda es Dios. Hay personas que Dios, hermano, les ha dado oportunidades hasta por 100 veces más. Pero hay otros que solamente una vez. Y nosotros no sabemos cuántas veces nos dio la oportunidad Dios. Yo recuerdo que a mí me la dio una vez y yo corrí. De aquí soy, vámonos. Y gracias a Dios aquí estamos. Pero una vez que Dios te llama a ti y te da esa bendición, hermanos, de que pertenezcas a su pueblo, una vez que tú ya estás ahí adentro, tú tienes que añadirle a la fe algo para que tu vida espiritual sea firme, sea estable, para que tú puedas crecer en el conocimiento, el temor, la obediencia de la palabra, y cuando Cristo venga te pueda encontrar haciendo su voluntad. Hay un pasaje en Lucas, hermanos, que me llama la atención. Creo que es Lucas 18, cuando habla acerca de la viuda y el juez injusto. En el último versículo de esa parábola, Jesucristo dice: ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? ¿Sabe por qué hace esa pregunta el Señor? Porque en estos postreros días, hermanos, la fe de muchos hijos de Dios está flaqueando y están renunciando a ser hijos de Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros para que esa fe en nosotros no falle? Número 1, tenemos que añadirle a la fe virtud. Ahí lo dice, leámoslo. Pero si gusta, abran su Biblia en Filipenses 4, 8, 9, hermanos. Filipenses 4, 8, 9. Dice ahí en el versículo, estamos en el 5, ¿verdad? Dice: por esto mismo añadí a vuestra fe virtud. Vamos a leer, hermanos, ahí sin perder el texto que estamos leyendo ahorita. Leamos en Filipenses capítulo 4, hermanos, y versículo 8 y 9, para que miremos lo que es virtud. Ok, aquí estamos, Filipenses 4, 8 y 9. Dice el 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, atención a lo que es virtud, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, eso es virtud. Todo lo que tiene estas características es virtud. Y todo eso tenemos que buscarlo nosotros, creerlo, vivirlo, practicarlo y compartirlo. Entonces, a la fe, a ese llamado santo que Dios le hizo a usted en Cristo Jesús, usted necesita añadirle esto. Usted tiene que buscar por todos los medios posibles encontrar esto, atesorarlo en su corazón y poderlo vivir, porque eso le va a ayudar a tener una fe cristiana firme, sólida, inconmovible y con mucho fruto delante de la presencia de Dios. Sigamos leyendo. Dice: si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El 9: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. ¿Y qué dice? ¿Cuándo? Cuando lo creemos, cuando lo recibimos, cuando lo vivimos y lo compartimos. Usted y yo tenemos la obligación, hermanos, la obligación, de manera voluntaria, añadirle a ese llamamiento santo la primera cosa importante, que es virtud. Busque la santidad. El escritor de Hebreos dice esto: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Son dos cosas importantes. Número 1, buscar la paz con todos. Toda la gente que está a su alrededor es imperfecta. Todos somos imperfectos. Y de manera diferente, razones diferentes, cometemos errores, equivocaciones, nos ofendemos. ¿Ok? Eso no es una excusa para yo no perdonar a las personas.
Si yo quiero que mi fe sea fuerte, sea firme, sea estable, sea agradable a los ojos de Dios, yo tengo que añadir a mi fe, a la que Dios puso en mi corazón, virtud. Y yo tengo que aprender a amar y perdonar al que me ofendió, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual ninguno de nosotros miraremos al Señor. Amén, hermanos, ¿estamos ahí? Vamos, sigamos pues ahí en Pedro todavía, hermanos. Pero vaya buscando Colosenses capítulo 1, 9 al 14. Pero sigamos en Pedro. Pedro capítulo, segunda de Pedro 1, 5. Dice, añadid, dice, a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Vámonos a Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14. Una vez hice esta pregunta yo: ¿es posible hacer la voluntad de Dios sin conocer su voluntad? No se puede. Cuando usted lee el libro de Romanos capítulo 8, capítulo 10 de Romanos, dice la Biblia: ¿y cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en el cual nunca han oído? Una persona no puede invocar el nombre de Jesús si no ha creído en Él. Y para que pueda creer en Él, necesita haberlo conocido por medio de nuestro testimonio, de nuestras obras y de nuestra predicación. ¿Qué le quiero decir? Para que una persona, hermano, pueda vivir una fe cristiana firme, sólida, estable, necesita conocer personalmente a Dios. Cuando conocemos personalmente a Dios, no solamente sabemos lo que a Él le agrada, sino que sabemos cómo encontrar eso que a Él le agrada, y eso es lo que hacemos. Una persona que ignora la voluntad de Dios es casi imposible que obedezca a Dios. Porque falta de conocimiento. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces es muy importante que nosotros como cristianos, hermanos, después de haber añadido a nuestra fe virtud, le añadamos conocimiento. Cuando usted llega a conocer la voluntad de Dios, es más fácil su vida cristiana. Recuerdo que estaba yo en Costa Rica, una ciudad que se llama Limón, allá en el Atlántico, ahí está bien mi abuelita, y recuerdo una vez pasé así por un parque, había un mural y decía: la mayor de la esclavitud es la ignorancia. Y abajo decía Abraham Lincoln. Y es cierto, cuando usted ignora la voluntad de Dios, cuando usted ignora los propósitos de Dios y la palabra de Dios, cualquier persona lo puede engañar y llevarlo como ciego por donde él quiere. Cuando usted ya conoce, tiene el conocimiento, usted sabe lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces usted tiene que añadir a la virtud conocimiento. Miren lo que dice en Colosenses, el apóstol Pablo habla sobre eso. 1:9. Damos gracias a Dios, hermanos. Amén. Ok. Dice: por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Miren qué bonito: en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué necesita usted el conocimiento? Porque es la única manera de que usted se pueda dar cuenta de lo que le agrada a Dios. Es la única manera que usted pueda decir con uso de razón: esto es lo que dice la palabra, esto es lo que le agrada a Dios y esto es lo que voy a decidir. Hay mucha gente que está tomando decisiones en las iglesias, o está tomando decisión en su vida personal, hermano, y ni siquiera saben si le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer la voluntad de mi Señor si ni siquiera la conozco? ¿Qué le quiero decir? Necesitamos con urgencia, hermano, con urgencia, de manera individual y de manera familiar, estudiar la palabra de Dios. Porque hoy en día el cristiano tiene información de todo, hermanos, de todo, menos de Jesucristo. Tiene información, usted llega y le pregunta de cualquier cosa: noticia, farándula, la moda, película, deporte, ciencia, tecnología, y todo lo sabe, hermano, la gente. Pregúntele de la Biblia, ni siquiera sabe qué significa la palabra Biblia.
Ni siquiera saben quién fue el que le puso el nombre Biblia a la Biblia, porque no se lo puso Dios. ¿Entienden lo que está pasando? Entonces, ¿cómo puede una persona decir que hace la voluntad si ni siquiera la conoce? Pablo conocía esta necesidad en la iglesia de Colosa, y él oraba incesantemente para que el corazón de la iglesia, de los hijos de Dios, fuera lleno en plenitud del conocimiento de la voluntad del Señor. El versículo que sigue, hermano, el 10 dice: para que andéis como es digno. Mira qué bonito. Cuando el conocimiento llega a tu corazón, hermanos, cuando la sabiduría y la inteligencia espiritual llega a tu corazón, usted y yo andamos como dignos del Señor, agradándole en la mitad de nuestras vidas, en todo. ¿Cómo puede una persona agradar a Dios si ni siquiera sabe lo que le gusta a Dios? Ni siquiera lo conoce. Siempre yo he dicho esto, hermanos: el trabajo más difícil en las iglesias y el que menos se hace es el discipulado. Es el que menos se hace, hermanos. Y cuando usted oye Mateo capítulo 28, Jesús dice: id y hacer discípulos a las naciones. Que aprendamos a caminar como Jesús, a vestirnos como Jesús, a hablar como Jesús, tratar a la gente como Jesús, servir a Dios como Jesús, obedecer al Padre como Jesús, morirnos como Jesús si fuera posible. Somos nosotros una réplica de Cristo en esta tierra, hermanos. Ese es el plan de Dios. Le hablan el libro de Romanos 8:29. El plan de Dios es que usted y yo seamos la imagen de su Hijo y que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero ¿cómo lo podemos hacer si no hay conocimiento en nosotros? No se puede. Lo primero es el conocimiento, la revelación de Dios, y después usted toma ese conocimiento y lo añade a la virtud, y la virtud la añade a la fe, y su vida cristiana va a tener sentido en esta tierra. Amén. Vámonos a 2 de Pedro otra vez, hermanos. Pero vaya buscando ahí también el libro de Santiago, capítulo 1, del 2 en adelante. Dice todavía en el versículo 6 de 2 de Pedro que le añadamos al conocimiento dominio propio. Porque hay gente que tiene conocimiento pero no tiene dominio propio. Hay gente que tiene conocimiento pero no le pone virtud a su fe. Tiene que ser todo para que tu vida espiritual sea firme, sea constante en la voluntad de Dios. Tiene que ponerlo todo. Ponerlo todo. Mira lo que dice, hermano, Santiago capítulo 2, versículo 2 al 7. Vamos a leer ahí, hermano. Santiago, ahí es dos libros para atrás, hermano, de ahí de Pedro. Ok, vamos a leerlo. Santiago 2. Ok, dice el versículo. No, perdón, hermano, es 2 de Timoteo, ay Dios. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, hermanos. Ahí disculpe, 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 1:7. Dice así la palabra de Dios: porque no nos ha dado, dice Dios, espíritu de cobardía. Hablándole a Timoteo. ¿Saben usted que Timoteo era un joven, era pastor en la iglesia de Éfeso? Y normalmente, hermano, cuando se es joven humanamente, tiene la tendencia, hermanos, a no mostrar madurez en las cosas que son muy serias. ¿Okay? Pero Timoteo estaba cayendo en un gran problema, hermanos, que Timoteo se estaba acobardando. Y por eso Pablo habla con Timoteo y lo exhorta y lo motiva para que se dé cuenta, hermanos, de que Dios ha puesto grandes cosas sobre su vida y que él no puede renunciar. Al contrario, tiene que tomar lo que Dios le dio para poder coronar su carrera como siervo del Señor. Mira lo que dice, hermanos, en el versículo 7, ¿verdad? ¿Estamos? Ok, 1:7. Porque no nos ha dado Dios, dice, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, aquí importante. Un día estaba yo estudiando este pasaje bíblico y Dios me mostró unas cosas muy importantes. Note las 3 cosas que da. El número 1 dice es poder. ¿Ok? No, es amor, ¿verdad? El primero. El poder. ¿Sabes qué es la palabra poder? La palabra poder, hermanos, es un don sobrenatural que nos permite a nosotros, como hijos de Dios, poder hacer lo que Dios nos manda hacer.
Cuando no tenemos ese poder, usted lee Hechos capítulo 1, versículo 8, donde Jesús dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La palabra poder en el griego al español es dínamo, un generador de corriente. Que una persona que no está conectado a ese poder nunca va a poder hacer la voluntad de Dios. Por eso usted mira al apóstol Pedro, hermanos, negando a Jesús, hermanos, cuando estaba en aquella fogata allá en el patio de Anás. Recuerda que la mujer le dijo, tú eres uno de ellos. Y luego mira a Pedro 50 días después predicando la palabra de Dios con denuedo. ¿Cuál fue la diferencia? Que el poder de Dios, la gloria de Dios se derramó sobre su corazón y no le daba miedo predicar la palabra de Dios. Entonces, el espíritu de poder que Dios nos da a nosotros, hermanos, es para que nosotros podamos hacer las cosas que Dios nos manda hacer, que humanamente son imposibles de hacerla. Humanamente son imposibles de hacerla. Entonces, todo lo que para usted es imposible hacer, para Dios no lo es. Por eso Pablo decía en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Póngase a pensar algo en su vida como cristiano, hermano. ¿Qué cosa en su vida como cristiano usted siente que es imposible hacer? Póngaselo a pensar. Quizá usted dice, me cuesta ayunar 2-3 veces por semana. Me cuesta ir a tocar puertas y evangelizar. Me cuesta apartarme del pecado. Me cuesta obedecer a Dios. Me cuesta servir a Dios. Me cuesta venir a la iglesia. Todo lo que para usted es imposible, cuando usted se da cuenta que tiene ese poder, que es el resultado de tener dominio propio en tu vida. Cuando tienes ese poder en tu vida y tú lo pones en práctica, todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. Y la otra cosa dice es amor. ¿Sabe para qué es el amor? Para que podamos amarnos unos con otros, hermanos. Porque podemos tener la capacidad de hacer lo que Dios nos manda hacer. Escuche esto. Pero si no tenemos la capacidad de amar al prójimo y al hermano, es como que si no hacemos nada. ¿Entiende? Todo está bien organizado de parte de Dios. Dios lo creó tan perfecto todo. No solo te da a ti el poder y la capacidad para que tú puedas hacer lo que Él te manda hacer, sino que te da a ti la capacidad para que tú puedas amar a las personas como si quisiera que te amaran a ti mismo. El apóstol Juan, hermanos, en 1 de Juan 4 dice que si nosotros decimos que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano, dice que somos homicidas. Y la verdad no está en nosotros, y los homicidas no entran en el reino de los cielos. ¿Qué le quiero decir? Podemos hacer muchas cosas en nuestra vida. Podemos luchar y batallar para hacer la voluntad de Dios. Podemos esforzarnos cada día por cumplir lo que Dios nos manda hacer. Pero si nuestro corazón, hermanos, atesora algún tipo de resentimiento en contra de alguien, de nada nos sirve lo que estamos haciendo. De nada. Por eso es que Dios pone el poder primero, después pone el amor y después el dominio propio. ¿Para qué? Para que usted y yo aprendamos a hacer la voluntad de Dios, aprendamos a amar al prójimo como a nosotros mismos y aprendamos a permanecer firmes en la voluntad de Dios. Amén. Vamos a Pedro otra vez, hermanos. Pero vayamos buscando también Santiago capítulo 5, versículo 7. Dice Pedro en el versículo 6, estamos en el 7 ahorita, ¿verdad? No, el 6. Al conocimiento, dominio propio. Y después dice paciencia. Necesitamos poner paciencia. Siempre yo he dicho esto. Vamos a Santiago 5:7, hermanos. Santiago 5:7. Siempre yo he dicho esto, hermano. Una persona que no es paciente es porque no está caminando en la fe. ¿Entiende lo que le digo? Una persona que no tiene paciencia es porque no está caminando en la fe. Una persona que es impaciente es porque su vida espiritual, porque su fe en Cristo está flaqueando o está casi muriendo. La paciencia, hermano, la paciencia en el cristiano es una de las virtudes más importantísimas que tienen que gobernar nuestro corazón. Es una de las virtudes que tienen que gobernar nuestro corazón. Paciencia en términos espirituales no significa tener la capacidad de poder soportar oprobio o golpes o maltratos en nuestra vida. Eso no es paciencia.
No, la paciencia es saber confiar en Dios, saber esperar en Dios, aunque el momento en que tú vives no es agradable para tu vida. Eso es paciencia. ¿Entiendes? Por ejemplo, veamos lo que pasó con Job. Job fue paciente en Dios. Job perdió a sus hijos, perdió a sus hijas, perdió todas sus riquezas, perdió a su esposa, perdió a sus amigos, perdió la salud, pero nunca perdió la fe. Nunca perdió la fe. Y él dijo estas cosas: yo sé que mi Redentor vive y aún de medio del polvo él se levantará. Él tenía paciencia. Él sabía que Dios tenía todo bajo control. ¿Cuál es la reacción de nosotros los cristianos cuando todas las cosas no salen bien? Explotamos y empezamos a culpar y empezamos a señalar y empezamos, dice en México, a despotricar contra todo el mundo. Sí, empezamos a hacer barbaridades. No tenemos la fe suficiente como para sentarnos a esperar el momento de Dios. Dios tiene control de todo. Dios sabe lo que tú estás pasando. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios conoce la verdad y la situación de tu vida. Dios la conoce. Y si hay fe, pacientemente espera a Jehová. Confía en Él y Él va a hacerlo. Miren que dice Santiago, hermanos. Santiago capítulo 5, versículo 7. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Por tanto, dice, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Muy importante. O sea, que no pueden decir, tengo paciencia por 5 años y después no más. No, es hasta la venida del Señor. Se lo voy a decir en palabras sencillas. Esto no se acaba hasta que se acaba. ¿Y sabe quién es el que da la orden que se acabó? Es Dios. No somos nosotros. No somos nosotros. Cuando tú veas que tu vida espiritual, tu hogar, tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos están yendo por camino equivocado, están actuando de manera que no es correcta y tú sabes que eso es malo, y tú empiezas a orar y empiezas a decir, Padre, ¿hasta cuándo vas a alcanzar a mis hijos? ¿Hasta cuándo vas a alcanzar a mis padres? ¿Hasta cuándo? Empieza esa desesperación. Tú confía en Dios. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Y una de las cualidades de una oración eficaz es la paciencia. Tener la certeza que Dios te escucha. Una de las cosas que siempre yo le digo a Dios, Padre, yo decido seguir creyendo. Mi mundo no está bien, tengo muchos problemas, muchas necesidades, muchos propósitos que no los puedo alcanzar, pero yo decido seguir creyendo y le doy gracias, Padre, porque usted siempre escucha mis oraciones. Tenga paciencia en Dios, espere con paciencia al Señor, porque Dios sabe el momento que Él estableció para bendecir tu vida. Él sabe el momento que Él estableció para bendecir tu familia, para bendecir tu hogar, para bendecirte a ti, para bendecir la iglesia. Él lo sabe. No todo el mundo tiene paciencia, hermanos. Yo creo que la paciencia, hermanos, es la virtud que nos lleva a nosotros poder alcanzar los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Hay personas, hermanos, que han llegado a estar cerca de la victoria y se echan para atrás. Conocí predicó un hermano allá en mi país, estaba predicando, dice que había un hermano que estaba orando y dice que oraba y oraba y oraba a Dios por una petición. Y que bueno, dice que pasaron meses y años y la respuesta de Dios no venía. Y dice que de pronto dijo a este hermano, bueno, dice, yo creo que ya Dios no me escuchó. Ya, como dicen, voy a tirar la toalla y ya se acabó ya esto. Y bueno, decidió no orar más. Y pasó el tiempo, 1 día, 2 días, y después dice que él estaba dormido. Estaba dormido, dice que tuvo un sueño. Dice que en el sueño, dice que él llegó allá a la presencia de Dios y que miró a muchos ángeles que estaban preparando regalos y mandándolo para la tierra y mandándolo para la tierra. Vámonos y vamos, este va para tal parte, este para tal parte, y todo así. Y le preguntó a un ángel y le dice, ¿qué están haciendo los ángeles? Todos esos son peticiones que mi Dios ya contestó y los ángeles están llevándolas. Ok, dijo. Y volteó a ver así, estaba un regalo, pero estaba bien, era el más grande de todos. Y el que más llamaba la atención. Y dice, ¿y ese regalo que está ahí? Ese regalo, dice, es de una persona que estuvo orando por años por él.
Y un día antes que se lo íbamos a mandar, dejó de orar, dejó de creer y lo almacenamos. Y esa persona era él. Estaba cerquita de la victoria y echó para atrás. No tenía paciencia. No tenía paciencia. Si tú le crees a Dios, debes de tener paciencia. Porque el tiempo de Dios es el tiempo perfecto para tu vida. Yo dije esto el otro día. Yo tengo peticiones a Dios de hace 12 años. De hace 12 años. Y déjeme decirle, cuando yo empecé a orar por esas peticiones, le pedí a Dios 5 cosas. Dios me ha dado 2, me faltan 3. Y desde que yo empecé a orar por esas 5 cosas, yo cada vez que le pido a Dios, yo siento en mi corazón que ya viene la bendición. Y no sé cuánto más lo voy a hacer, pero de algo estoy seguro. Yo tengo la certeza que mi Dios me va a responder. Y yo voy a recibir esa bendición. Si tú amas algo, debes de ser perseverante en lo que amas. No te des por vencido. Si tu mundo se está hundiendo, déjame decirte que el mundo de Dios no se puede hundir. Así sencillas son las cosas. Si tu mundo se está desbaratando, el mundo de Dios no se desbarata. Él tiene control de todo. Él tiene control de todo. Quizás tú tienes oraciones pidiéndole a Dios, Padre, por favor, dame esto, Padre, en el nombre de Jesús. Y estás llorando y llorando y llorando. Mira, déjame decirte de que antes de que tú abras tu boca, antes de que tú dobles tus rodillas, antes de que salga una lágrima de tus ojos, mi Padre Celestial que está en los cielos ya escuchó tus oraciones. Él solo quiere que lo esperes. Espérate el momento perfecto, porque el momento de Dios es el perfecto. Una de las actitudes que más dañan la vida espiritual de los hijos de Dios, te voy a decir cuál es. Cuando nosotros los cristianos por impaciencia queremos adelantar el tiempo de la victoria o de la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando queremos adelantar el tiempo de Dios, cometemos errores. Cometemos errores. Una vez dije yo predicando, hay 2 cosas en la vida del cristiano que son muy difíciles. La número 1 es esperar en Dios. Nadie quiere esperar. La gente quiere hacer oraciones como el coffee maker, nomás le mete y sale por abajo el café. No trabajan así, no funciona así, hermanos. Hay oraciones que usted se las pide a Dios hoy y al rato las tienes en sus manos, pero es porque así le plació a Dios. El que manda es Dios. Su función es, Padre, en el nombre de Jesús, por favor, bendíceme. Y Él decide cuándo y cómo lo va a hacer. Y la otra cosa que nos cuesta a nosotros, los hijos de Dios, es confiar en Dios. Nos cuesta confiar en Dios. Nos cuesta esperar y nos cuesta confiar en Dios. ¿Sabe cuándo esas cosas se ven palpables en nuestra vida? Cuando nosotros no tenemos conocimiento de cómo Dios obra y de la voluntad de Dios para nuestras vidas. No debemos flaquear. Dios tiene a todo el mundo en sus manos. Dice Jesús, hermano, que ni siquiera un cabello de tu cabeza se puede caer sin que Dios se dé cuenta. Él lo sabe todo. Ok, dice el versículo también en el 7, ¿verdad? Hasta la venida del Señor. Mirad, dice, cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Uno nunca va a sembrar con el propósito de que se le pierda la cosecha. Usted nunca va a clamar a Dios con el propósito de que Dios no le responda. No, usted nunca va a doblar sus rodillas con el propósito de que, pues si me escucha bueno y si no, no. No, usted dobla sus rodillas y le clama a Dios porque necesita de Dios y porque sabe que Dios es galardonador de los que le buscan. Y eso tiene fruto, hermano. ¿Sabes? Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en oración en mi nombre yo lo haré. ¿Qué es todo? Todo es todo. Todo es todo. Jesús dice, pedid, hasta ahora nada habéis pedido, pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Solamente pídale a Dios y espérese. Tranquilo, Padre, yo sigo creyendo en el nombre de Jesús. No esté diciendo cosas negativas. Ya no me escuchó. Dios me abandonó. No sé si mi oración está buena. No diga eso, porque esa es la mentira del diablo que quiere poner en tu corazón.
Tú nomás crees en tu corazón y confiésalo con tu boca. Padre, tú recibiste mi oración, gracias. En el nombre de Jesús, lo que yo le pedí, tarde que temprano va a venir a mis manos porque tú lo prometiste y porque usted es fiel. Amén. Es lo que tenemos que hacer, hermano. Mire, nada es imposible para Dios. Nada, dice Romanos capítulo 8, versículo 32. Si Dios no escatimó en dar a su propio Hijo por nosotros, ¿cuánto más no nos dará en Él todas las cosas? Imagínense ahora, ¿qué vale más? ¿La vida del Señor Jesucristo o tu necesidad? ¿O su petición? No sé qué petición tiene usted, qué necesidad tiene usted, qué sueños, qué anhelos tiene usted, porque todos tenemos. Todos tenemos, no vivimos por vivir, tenemos anhelos, tenemos sueños, tenemos peticiones personales en la familia, en la iglesia. Anhelamos bendiciones de Dios, pero la pregunta es esta. Todo lo que tú estás pidiéndole a Dios, lo que tú estás necesitando de Dios, ¿vale más que el sacrificio de Jesús? Y si Él dio a su Hijo por ti, que no eras tu hijo, ¿cuánto más ahora que eres su hijo? ¿Entiendes cómo es Dios? Tenemos que creerle al Señor. Tenemos que tener fe, creerle a Dios, y cuando menos piensa, Dios va a traer la bendición. Amén, hermanos. Vamos otra vez, hermanos, ahí a Pedro, pero me gustaría que leyéramos 1 Timoteo 6:3 y leamos Pedro, 1 de Pedro, 2 de Pedro capítulo 2, dice que tenemos que dominar propio paciencia y a la paciencia piedad. ¿Sabes qué es piedad? La palabra piedad viene de piadoso. Un piadoso es una persona que siempre está programando su vida, su tiempo, su mente, su palabra, su voluntad, sus sentimientos para hacerle bien a otras personas. Lo contrario de piadoso es impío. Un impío todo el tiempo está programando hacerle mal a otra persona. Una persona que actúa con impiedad es porque tiene un corazón malo. Malo. Mira lo que dice, hermano, 1 Timoteo 6:3. ¿Estamos ahí, hermanos? Ok, entonces me voy a esperar porque yo no lo tengo ahorita. Usted tenga paciencia. 1 Timoteo 6:3. Vamos a darle gloria a Cristo Jesús. 6:3 al 5. Dice así el 3, hermanos. Si alguno enseña otra cosa, pongan atención, otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. ¿Sabe qué es envanecido? Se lo voy a decir en palabras así en español. Se cree que es Tarzán y ni siquiera es el bejuco, no se colgó la chita. Gloria a Dios. Se cree que es Tarzán y ni siquiera es el bejuco, no se colgó la chita. Tiene un concepto de sí que es demasiado alto. Se cree que es la última pexicola del desierto. Eso es envanecimiento, creérsela, saber toda. Ya, yo soy más listo, soy más inteligente, soy más sabio. ¿Qué me van a enseñar estos a mí? Eso es envanecimiento. Entonces, todas las cosas, dice aquí Pablo a Timoteo, todo lo que no es conforme a las sanas palabras de Jesús, a la sana doctrina de Jesús y conforme a la piedad, es envanecimiento. Y luego dice, no sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Tenemos que anexarle, hermanos, nosotros a nuestra fe, piedad. Tenemos que hacerlo. No programemos nuestras palabras. No programemos nuestro tiempo, no programemos nuestros sentimientos, no programemos nuestra vida para hacerle mal a las personas. Eso no sirve en un hijo de Dios. Yo soy de las personas que creo firmemente esto, hermano. Tener odio hacia una persona acarrea maldición. Acarrea maldición. En el mundo siempre va a haber desavenencia con las personas. Siempre va a haber personas que te van a lastimar. Siempre va a haber personas que usted va a lastimar. Pero antes, hermano, de que mi Señor Jesús viniera a la tierra, mi Padre Celestial inventó el perdón. Inventó el perdón para que tú y yo vivamos piadosamente. Porque Dios sabía perfectamente que aunque usted y yo entendamos esto, hermano,
cometemos errores. Cometemos errores. Santiago dice estas palabras: el hombre que no ofende con palabra es un varón perfecto. ¿Quién es perfecto acá? Nadie, hermanos. Incluso a veces hasta predicando ofendemos a la gente. Usamos el púlpito y ofendemos a las personas. Entonces aquí nadie tiene las manos limpias. Nadie. Pero sí podemos tener nuestro corazón limpio si le pedimos perdón a Dios. Amén, hermanos. Eso, nunca use su vida, nunca use lo que es y lo que tiene y lo que sabe para hacer daño a otra persona. ¿Sabe por qué? Porque Dios es vengativo. Eso dice la Biblia. Dios es vengativo. Dice el Señor: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Si uno de nosotros hacemos algo malo a alguien por detrás, Dios nos está viendo. Y Dios va a tomar cartas en el asunto. Entonces, para que nuestra fe, para que nuestra vida cristiana sea fuerte, firme, estable, necesitamos ponerle a la piedad, ponerle también paciencia, ponerle dominio propio, ponerle todo eso. Pero Dios quiere que usted y yo lo hagamos voluntariamente. Es algo que tiene que salir en tu corazón. Si tú me dices, sabes que mi vida espiritual no es como yo quiero, es muy simple, hermano. Haga lo que Dios le manda hacer y acuérdese a dormir. Es simple. En el momento que Dios toque el corazón, en ese momento hazlo. En ese momento levántese y diga: yo lo voy a hacer para la gloria de Dios. Y cuando yo empiezo a obedecer a Dios en lo poquito, nos vamos dando cuenta cómo nuestra vida espiritual es diferente. Nuestra vida espiritual es diferente, pero si nosotros, hermanos, no tomamos esa decisión, no va a haber cambios en nuestra vida. Algo que debe tomar conciencia hoy usted y yo en esta noche, ¿sabe qué es, hermano? Que nadie puede tomar la decisión por nosotros. Nadie, ni su papá, ni su mamá, ni su esposa, ni su esposo, ni su hijo, no. Tiene que tomarla usted, por usted y para usted. Y después sea de bendición a otras personas. Amén, hermanos. Amén. Yo quiero que leamos Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Luego dice Pedro: y a la piedad añadamos afecto fraternal. ¿Sabe qué es eso? Es el amor entre hermanos. Amor entre hermanos. En San Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Pero vamos a leer el libro de Hechos capítulo 2, 42, hermano. Pero en el libro de San Juan 13, 34, Cristo dice estas palabras: porque un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos con otros. Y en esto conocerán que son mis discípulos, en que tienen amor los unos para con nosotros. Ese es importante en la vida de nosotros, hermanos. El amor fraternal. El amor en somos hermanos. No somos enemigos, somos hermanos. Miren cómo vivía la iglesia primitiva. Capítulo 2 del libro de los Hechos, hermanos. Vamos a leer ahí, vamos a leer gloria a Jesús. Amén. Ok, versículo 42 del libro de los Hechos, dice así, versículo 42, dice, aquí está. Y perseverad, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Y en las oraciones. Y sobrevino el temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y aún vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Esa es la identidad de la iglesia cristiana. Y usted y yo estamos conscientes de algo: no estamos dando la talla. Estamos conscientes de eso. Nosotros como iglesia no estamos al nivel que Dios quiere que estemos. Porque yo dije una vez esto: nosotros no escogemos a nuestros hermanos, es Dios quien nos escoge. Nuestra responsabilidad, nuestro deber, el mandato de Dios es que nos amemos incondicional, por lo que somos, no por lo que hacemos y ni por lo que dejamos de hacer. Amén.
El otro es 1 de Juan 4:20. Vamos a terminar, hermanos. 1 de Juan 4:20. Después dice que de afecto fraternal, que nosotros compartamos lo que es el amor cristiano. Hay un pasaje bíblico donde Juan dice esto: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No podemos dar amor si no lo tenemos en el corazón. ¿Okay? Cuando Cristo entra a nuestro corazón, Cristo nos da de su amor. Y luego nos dice: si de gracia recibisteis, da de gracia lo que de gracia recibiste. Cristo nos llena nuestro corazón, hermano, no para que nosotros nos deleitemos con sus bendiciones, sino para que nosotros estemos firmes en compartir esa bendición con otras personas. ¿A quién de ustedes no le gusta sentirse amado por las personas? Todos queremos sentirnos amados. Todos, hermanos. Los seres humanos tenemos esas cualidades. Tenemos la oportunidad de amar y tenemos la necesidad de ser amados. Usted va a un lugar, hermano, donde la gente lo desprecia, lo trata mal, lo insulta, le hace indirecta, le da la espalda. Usted no se siente cómodo. Pero usted llega a un lugar donde la gente es amable, es cortés y lo quiere y todo. Usted dice: qué lindo estar aquí. Todos queremos sentirnos amados. Pero la única forma para que podamos dar ese verdadero amor es que nosotros tengamos a Jesús gobernando nuestros corazones. Cristo es la máxima expresión del amor de Dios hacia los seres humanos. Ahora, hay personas, hermanos, que abren su corazón a Jesucristo, pero deciden no amar al prójimo. De nada les sirve. Porque yo siempre digo esto, y grábese lo que le voy a decir, hermano. El amor no es un sentimiento, ay, que lo amo. No, el amor es una decisión. Usted decide amar a una persona porque decide hacerlo. Ahora, si Dios te manda a ti, me manda a mí a amar, es porque Él ya puso su amor en nosotros y porque podemos hacerlo. Dios nunca nos va a mandar a hacer algo sin que antes Él nos prepare para que lo podamos hacer. Mira lo que dice 1 de Juan, vamos a leerlo, capítulo 4, versículos 20 y 21. ¿Estamos ahí, hermanos? Ok. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿sabe quién es el hermano? Es todo aquel que vive alrededor de tu vida. Es aquel que forma parte de tu mundo, de tu caminar diario. No importa quién sea, no tenemos el derecho de aborrecer a nadie. Tenemos el derecho de aborrecer las malas acciones de los hombres, pero no a los hombres, porque a los hombres los va a juzgar Dios. Entonces, humanamente es imposible, hermanos. Humanamente es imposible que tú ames a alguien que te ha lastimado. Pero espiritualmente, teniendo a Jesús en el corazón, nada, absolutamente nada es imposible. Amén. Vamos a ir, pues dice así, hermanos: si alguno dice a su hermano es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Verdad que todos entendemos este pasaje bíblico? Una vez me dijo una persona: ay, hermano, dice, a mí me gustaría, mira lo que me dijo, ¿cómo me encantaría que un día predicara sobre el amor? Ok, pasó el tiempo y una vez me tocó predicar sobre el amor. Y le dije yo predicando: ¿a usted le gusta que lo amen? Oh, sí. ¿Y está dispuesto usted a amar a las personas? Y no levantaron la mano. Se acabaron los amenes. Porque le voy a explicar una cosa que tenemos los seres humanos, hermanos, como defecto. Que queremos que la gente camine perfectamente, pero nosotros no caminamos perfectamente. Queremos cambiar al mundo, pero no queremos cambiar nosotros. Queremos que la gente nos trate bien, pero nosotros no tratamos bien a nadie. Le voy a explicar algo, es un grave error, le voy a decir por qué. Porque si usted y yo queremos que nuestro mundo, nuestro ambiente cambie, tenemos que empezar por cambiar nosotros. Tenemos que empezar por nosotros. Yo no puedo exigirle a usted que ame a las personas o que me ame a mí, sino que yo tengo que amarlo a usted de manera incondicional. Así es como trabaja Dios. Entonces no exijamos a las personas lo que no estamos dispuestos a dar nosotros. Eso es gravísimo en la vida de un cristiano.
Porque muchas veces pasa eso. No, es que fulano está, no es que el otro. ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Tengo yo las manos limpias para señalar a las personas? No la tengo. Yo estoy batallando igual que usted también. Estoy luchando igual que usted. Yo tengo que luchar por mis necesidades espirituales y por ser mejor para Dios. Yo quiero que mi hogar sea de paz, de armonía, de gozo, de amor, de tranquilidad, y luchamos cada día para hacerlo. Cuesta, pero no es imposible. Cuesta, pero no es imposible. Yo no puedo exigirle a mi esposa que se comporte con amabilidad, con respeto, con cortesía, con humildad, con sencillez, si no lo estoy haciendo. Yo tengo que dar el ejemplo. Y tengo que luchar, tengo que batallar por mis debilidades, mis imperfecciones. Tengo que hacerlo todos los días. Entonces, cuando los dos nos ponemos de acuerdo y los dos decidimos tratarnos bien, el ambiente es agradable. Así es el mundo de nosotros, hermanos. Usted va a recibir lo que da. Si usted da amor, va a recibir amor. Si usted va a dar comprensión, también nos van a comprender. Así es lo que pasa en el mundo. Pero queremos que la gente nos trate bien, pero nosotros no tratamos bien a las personas. Ya me enojé, hermanos. El 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y es un mandamiento. Eso no es que usted diga, bueno, déjame pensarle a ver si, como que si me animo, ¿no? No. Si usted quiere que su vida espiritual sea firme, sea estable, y Cristo venga y lo vaya de pie, echándole para adelante, tiene que poner de su voluntad, añadir todas estas virtudes que leímos ahorita, añadirla a su fe. Usted no puede añadir fe a su corazón. La fe la pone Dios en su corazón, pero usted, una vez que tiene esa fe, usted puede añadir todo lo que leímos hoy para que su vida sea más que victoriosa en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pónganse de pie y denle un aplauso a Jesús.